Hola, estamos de regreso. Queremos pedir excusas porque tuvimos una pequeña falla técnica debido al dispositivo a través del cual estábamos grabando. Así que bueno, la transmisión se nos cayó por unos minutos, pero ya estamos nuevamente aquí en este momento especial con el Espíritu Santo y también pudiendo entender que a pesar de esta circunstancia podemos continuar con la transmisión. Bien, yo quería iniciar nuevamente con el texto bíblico a fin de poder anidar lo que veníamos predicando y no quedarnos con la idea incompleta. Entonces quiero volver a iniciar con la cita bíblica reiterándoles que es la contenida en Mateo capítulo 6 y versículos 25 al 34. ¿Okay? La Biblia dice claramente algo, y es que en la versión PDT o Palabras de Dios para Todos, dice la Escritura: por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente, la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y desde el primer versículo de esta historia, el Señor empezó a revelarme cosas que impactaron mi espíritu. La Biblia dice, en Palabra de Dios para Todos, dos términos que ministraron impresionantemente mi vida. El primero de ellos dice, pero no se preocupen. Y el segundo, necesitan. Y tuve que resaltar no solamente en mi dispositivo, sino también en mi corazón. Porque la Biblia dice, no, por eso les digo, no se preocupen. Recuerden que estoy leyendo Palabra de Dios para Todos. No se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir. En pocas palabras, vuelvo a reiterar, el Espíritu Santo me permitía resaltar las palabras no se preocupen y necesitan. Y vaya que esto ministró mi espíritu, porque me dio a entender que nosotros tenemos un problema grave. Y es que nosotros nos preocupamos por lo que necesitamos. Y vaya, esto fue algo que realmente me confrontó en lo espiritual. Para los que hasta ahora llegan a esta nueva transmisión después de la falla técnica que tuvimos, quiero recordarles que esta prédica nace de unos días previos a esta transmisión en los cuales he tenido mucha ansiedad, mucha preocupación, muchos afanes por ser una serie de compromisos, aún problemas y circunstancias propias de mi trabajo secular. Entonces yo le preguntaba muchas cosas a Dios, tuve que internarme antes de cada momento de tomar decisiones en mi cuarto de oración para hablar con el Señor y dejar mi ansiedad delante de Él. Porque realmente fue algo muy impresionante lo que tuve que vivir. Lo decía al iniciar la transmisión, tuve que de manera casi obligatoria dedicarme un día de descanso para tomar un reposo que, reitero, fue casi que obligatorio. Entonces yo quiero que usted me comprenda, porque cuando yo entendí esto, de mi espíritu nace esta enseñanza que hoy quiero y sentir el Señor transmitirla en vivo. La Biblia dice en PDT dos palabras en el verso 25 que, reitero, estallaron mi vida. No se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan. Y lo miraba a nivel general y resalté, no se preocupen y necesitan. Palabras que me dan a entender que nosotros actuamos totalmente contrario a la Escritura. La Biblia me dice, no se preocupen por lo que necesitan para vivir. Y vaya, si hay una excusa, si hay un argumento, si hay una función por la cual nosotros nos preocupamos, es por lo que necesitamos. Es que yo tengo que ir a trabajar porque necesito pagar la renta de mi apartamento. Es que yo estoy preocupado porque necesito pagar la pensión del colegio de mis hijos. Es que yo estoy preocupado porque necesito, y yo me preocupo porque necesito y mi preocupación se fundamenta en mi necesidad. Pero no es eso lo que dice la Escritura. La Biblia dice en el verso 25, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y no muchas veces nosotros hemos dicho, quizás en medio de nuestras conversaciones ligeras, porque a veces somos muy rápidos para hablar, y decimos, pero bueno, por lo menos tengo que ver cómo vestir bien y cómo vivir. Eso me genera una vida placentera. Esto es vida, realmente comerme un buen plato de comida es vida.
vestirme muy bien, eso es vida. Pero la Biblia dice, no se preocupen por lo que necesitan, si lo miramos a nivel general, ni por la comida, ni por el vestido, ni por lo que necesitamos. Y yo vuelvo y reitero, ¿no es eso precisamente el argumento que nosotros tenemos? Entonces yo me atrevería a decirte, hablándolo espiritualmente, que estamos totalmente errados. Porque nos equivocamos al preocuparnos por lo que necesitamos. Es más, justificamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, los afanes de nuestra vida en las circunstancias que necesitamos. Entonces, yo tenía una tensión fuerte en mi vida en estos días. Y el trabajo secular me hacía reflexionar sobre cómo me preocupo porque necesito cumplir un compromiso, porque necesito establecer un calendario de actividades, porque necesito y porque necesito y necesito. Pero la Biblia me dice algo, no se preocupen por lo que necesitan, ni por la comida, ni por la vestida, ni por lo que necesitan. Pero el verso 26, en palabra de Dios para todos, me dice, miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y si el versículo 25 me confrontó, el 26 me acabo de confrontar más. Porque la Biblia me muestra algo. Y es que nosotros tenemos un problema delicadísimo. Y es que nosotros no hemos visto el consejo del Señor en el verso 26. Dice, miren a las aves del cielo. Entonces yo me tuve que preguntar, ¿por qué el Señor nos invita a compararnos o a mirar las aves del cielo? Y es precisamente porque si hay algo de la creación de Dios que tiene claro el principio de que primero es Dios y de que no debe haber ni afán ni ansiedad, son las aves. ¿Ha visto usted acaso alguna ave preocupada por su alimento? ¿Ha habido alguna ave que tenga excusa para madrugar a poder entonar esos silbidos, esos cánticos propios de su esencia como aves? No he visto una ave que diga, me paro en la ventana a las 4 de la mañana a orar o que haga esa actuación, que se pare a las 4 de la mañana a poder hacer un silbido, una música agradable y que no lo haga el día siguiente. Yo no veo un ave que diga, bueno, hoy es tu festivo, entonces dormiré hasta más tarde y no voy a dejar de silbar en la ventana de alguien. Por el contrario, todos los días, de manera muy temprana, el ave canta, adora, silba, entona cánticos sin ninguna preocupación. Por eso es que el Señor se toma la molestia en el verso 26 de decirnos que miremos las aves, es decir, comparémonos con las aves. ¿Por qué compararnos con las aves? Porque las aves tienen algo claro. Dice la Biblia que ellas no siembran ni cosechan, sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. Es decir, que las aves han entendido algo que los humanos que decimos y sabemos que somos superiores a ellas, no hemos comprendido. Y es que nosotros no podemos tener ansiedad ni afán, porque debemos ser como las aves, no perezosos, no vagos. Es que hay un problema. Nosotros muchas veces justificamos, es que Dios me provee, yo voy a vivir por fe, yo voy a estar tranquilo, y confundimos el vivir por fe, el estar tranquilo y el no preocuparme con el ser un perezoso, una persona llena de ocio, una persona que no quiere trabajar, que no quiere producir, y eso no es lo que Dios habla. Porque vuelvo y reitero, me impresiona que el comparativo que hace Dios lo hace con las aves. Él dice, miren las aves del cielo. En pocas palabras, la comparación es, las aves no están cosechando ni guardando nada en graneros, pero tampoco están durmiendo, pero tampoco están diciendo, hoy yo no salgo a silbar muy temprano en la mañana, porque hoy es domingo, hoy es lunes festivo, dormiré hasta el mediodía. Eso me impresionó mucho. Eso me llenó de mucha confrontación, porque me hace entender que el hombre estresado que antier quería acabar con muchas cosas, que sentía que no iba a poder levantarse de 1000 ocupaciones, hoy le está predicando a ustedes, dejen el afán y la ansiedad porque primero hay que buscar a Dios. Las aves no duermen hasta tarde. Las aves no dejan de silbar. Las aves, sin importar si es lunes, martes o domingo o feriado, se levantan temprano, adoran, silban, hacen una melodía especial y hacen parte de la belleza de la creación de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice en la Escritura
que las circunstancias tienen que ver con que miremos a las aves del cielo, que a pesar de todo, sin embargo, su Padre que está en el cielo les da el alimento. No duermen, no se paran tarde, no dejan de cantar, están contentas, madrugan sin importar qué día de la semana es, cantan y adoran porque esa es su esencia, pero no se preocupan porque su Padre que está en el cielo les da el alimento. Creo que las aves han entendido algo, reitero, que nosotros no hemos entendido. Y es que nosotros nos preocupamos y nos justificamos en que yo me preocupo porque necesito. Y la Biblia dice en el verso 25, no se preocupe por lo que necesitan. No bastando con eso, entonces no somos como las águilas. Si nos decimos ser hijos de Dios, decimos y predicamos muchas veces, quizás como sin conocimiento de causa, que Dios es nuestro proveedor. Pero no vivimos la esencia de la provisión de Dios. Y esto no significa que no trabajes. Esto no significa que puedas hacer el descanso físico y recostarse que Dios te va a tirar por la ventana de tu casa las cosas. Eso no funciona así. Pero sí tenemos que dejar la ansiedad y la preocupación, porque las aves entienden que el Padre del cielo les da el alimento. Y nosotros que decimos ser hijos de Dios, nos preocupamos y nos afanamos por lo que necesitamos, y sin embargo las aves la tienen clara y nosotros no la hemos comprendido. Pero dice la palabra de Dios para todos, al final del verso 26, una pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y venía una tercera confrontación en mi vida, y es: no solamente nos estamos afanando y preocupando por lo que necesitamos, que es contrario a lo que Dios nos invitó a través de Jesús en el verso 25, sino también estamos dejando de ser lo que debemos ser, y es personas que confían en nuestro proveedor y nuestro amado Dios, de quien es la fuente de todo lo que necesitamos para ser bendecidos. Sino no solamente eso, el Señor Jesús compara lo que tenemos que hacer con las aves del cielo. Dice: miren las aves del cielo. Y las aves del cielo no solamente lo tienen claro, a diferencia de nosotros que todavía no lo comprendemos, y por eso el Señor tiene que traer enseñanzas como esta en esta noche. Pero no solo eso, sino la Biblia da por sentado que hay una pregunta que dice: ¿no son ellas algo que tiene más valor que ustedes? Entonces eso me trae una tercera confrontación, reitero, y es: valemos más que muchas cosas de la creación de Dios. Sin embargo, esas muchas cosas de la creación de Dios que valen menos que nosotros, tienen claro cosas que nosotros, que tenemos el mayor valor de parte de Dios, no las entendemos. Entonces somos personas valiosas que ni siquiera entendemos los preceptos y las directrices del que nos da valor, que es nuestro amado Dios. Qué impresionante es esto. Y quiero saltar al verso 29. Dice la escritura: sin embargo, les aseguro, bueno, vamos a leer el verso 28 en adelante. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense que cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para ser vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como ellos. Y entonces aquí la comparación no es con las aves, es con los lirios del campo. ¿Y qué me impresiona algo de Jesús? Que él dice: ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y volvemos a la confrontación del verso 25. Quizás somos como Salomón. Nos interesa la riqueza, la posición de reyes, la autoridad, la jerarquía y por supuesto tener todo en abundancia: el dinero, la capacidad, la posición, todo lo que queramos en abundancia. Pero la Biblia dice que los lirios del campo, que no se preocupan por cómo se visten, ellos se visten mejor, y que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y esto me traía a otra confrontación. Y es: hay mucha gente como usted y como yo que estamos en el afán de Salomón, de tener mucho, de tener jerarquía, de proveernos en muchas circunstancias, pero ni siquiera con todo eso nos vamos a vestir mejor que como se va a vestir los lirios del campo, que es la tipología de que, al igual que las aves, es aquellos, o serán aquellos, que entenderán que hay que descansar en Dios, porque la promesa y la provisión vienen de un padre que sabe dar lo mejor a sus hijos. Pero que sus hijos somos necios y no queremos entender, y queremos preocuparnos por lo que necesitamos y dejar a Dios de último, porque mis afanes, mis preocupaciones son más importantes que Dios. Entonces vamos al verso 30. El verso 30 termina con una admiración, una frase en admiración en la versión PDT, o Palabra de Dios para Todos, y dice: no sean gente de poca fe. Y mira qué confrontación tan impresionante es esta.
No solamente nos preocupamos por lo que necesitamos cuando la Biblia dice que no debe ser así. No solamente debemos estar comparándonos con aves y con lirios que valen menos que nosotros, sin embargo que se han entendido que como creación lo que nosotros que somos la mejor parte de la creación de Dios no hemos entendido. Sino la Biblia termina en el verso 30, reitero en admiración en PDT, no sean gente de poca fe. Así que esto me lleva a una cuarta confrontación y es, somos gente de poca fe cuando actuamos en nuestras fuerzas queriendo satisfacer nuestras circunstancias y entonces decimos ser hijos de Dios, creer en Dios, pero somos tan de poca fe como dice la Escritura, porque ni siquiera la fe nos alcanza para confiar en el Dios que nos va a proveer siempre y que hasta hoy ha sido fiel para con nosotros. Pero también quiero mirar algo más. El verso 32 dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. ¿Cuáles cosas? Dice el verso 31. Así que no se preocupen ni digan que qué vamos a comer y qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Entonces no solamente la Biblia nos confronta, por eso quise tomar esta versión PDT para predicar en esta noche. No solamente la Biblia nos confronta con que somos hombres y mujeres de poca fe y que nos preocupamos y que nos envolvemos en los afanes del mundo, sino hay algo más violento todavía. Y es que somos gente que no conoce a Dios. Y quizá muchos se pregunten, yo conozco a Dios, yo he tenido experiencias con Dios. Bueno, pero la Biblia me dice que los que se preocupan o los que nos preocupamos por comer, beber y por la ropa que tenemos que usar, esa gente, dice la gente que no conoce a Dios, trata de conseguir esas cosas. Entonces, mira algo, cuando nosotros nos afanamos por conseguir las cosas que son de añadidura, nos volvemos personas representadas en aquellas que no conocen a Dios. Porque tenemos el concepto de que conocer a Dios es ir a un templo o a una reunión. Tenemos el concepto de que conocer a Dios es leer la Biblia y solamente leerla como un texto cualquiera y no la ponemos en práctica. Tenemos la mala idea, la errónea idea de creer que conocemos a Dios porque hemos tenido una experiencia y la unción del Espíritu ha caído en nosotros y quizás hemos sido bendecidos en algún momento. Todos esos son experiencias con Dios, pero conocer a Dios es saber cómo Él actúa, y cuando uno sabe cómo actúa Dios, no se preocupa porque sabe que en su actuación Él es el proveedor y Él es el Padre. El proveedor me trae provisión y el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces por eso PDT en verso 32 dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. No te estoy predicando en esta noche que no trabajes. No te estoy preguntando en esta noche que no comas, ni que no vistas o que te acuestes a dormir hasta las 2 de la tarde. Te estoy diciendo es que cuando nos preocupamos por esas cosas y esas cosas se vuelven en nuestra vida una prioridad, entonces somos gente que demuestra y que refleja que no conocemos a Dios. Wow, quizás llevamos años en un templo, quizás llevamos años leyendo la Biblia, pero qué poco conocemos a Dios. Y es tan mínimo el conocimiento que tenemos de Dios que ni siquiera sabemos que ese es un padre que ama a sus hijos y que le da las mejores provisiones a ellos. Si se las da a un ave del campo, a un lirio del campo, ¿cuánto más a sus hijos? Pero la Biblia dice algo más fuerte. Verso 32 terminando dice, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Entonces la Biblia no me está diciendo que no lo necesitamos. La Biblia me está diciendo es que aunque lo necesitamos, nuestro Padre, que es nuestro proveedor, Él sabe, Él conoce lo que necesitamos. Entonces nos retrocederíamos quizás al verso 25, decimos, lo necesitamos, pero nuestra labor no es decir que lo necesitamos o no. Nuestro Padre lo sabe. Nuestra preocupación es no entrar en ese afán, es decir, no preocuparnos por lo que necesitamos. Porque quien sabe lo que necesitamos es nada más y nada menos que nuestro proveedor. Entonces, si tú vas a un lugar donde ya saben lo que tú necesitas, cuando tú vas te atienden con la respuesta de lo que tú necesitas. Ese es el trono celestial. Ese es el Padre del cielo. Un Padre que conoce lo que sus hijos necesitan y que está dispuesto a dárselo todo. Entonces, pues reitero, no quiere decir que no comamos, no quiere decir que no vistamos, no quiere decir que no cumplamos nuestros compromisos financieros y personales. Lo que tenemos que hacer es no preocuparnos por ello, porque quien sabe todo lo que necesitamos es nuestro Padre que está en el cielo y Él es el que nos provee. Y provee
en máxima expresión a las aves que no se preocupan por nada, pero que sí madrugan, pero que sí cantan, pero que sí viven felices y que nunca posponen un compromiso para hacer esas actividades, por ejemplo. El verso 33, y voy cerrando el mensaje, dice: así que primero busquen en el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. Y mira qué equivocada idea tenemos los que decimos llamarnos hijos de Dios. Ahora les está hablando, les está predicando a alguien que viene de unos días de tensión tan fuerte que sentía como una bola en mi espalda. Que tuve, como lo decía al principio de la enseñanza, que tomarme un día obligatorio, casi contra mi voluntad, de descanso. Y hoy les estoy hablando de que estamos haciendo las cosas mal porque el afán y la ansiedad nos han consumido. El afán y la ansiedad nos han quitado lo importante que es buscar primeramente a nuestro amado Dios y su justicia. Mira qué impresionante, dicen, y se les dará todo lo que necesitan. Es decir, que no es que no vamos a ser suplidos. Es decir, que no es que vamos a dormir hasta las 2 de hasta las 2 de la tarde. Lo que quiere decir la palabra es que no todo lo que necesitamos va a provenir de Dios, pero para que Dios nos provea, escúchame, para que no te quedes con la idea incompleta, para que Dios nos provea con todo lo que necesitamos, que Él ya sabe qué es, tenemos que buscarlo primero a Él. Así que hemos hecho todo al revés. Es decir, hemos venido creyendo que somos hijos de Dios y que conocemos al Padre, pero la Biblia nos dice que eso no es cierto. Termina diciendo el verso 34 en PDT: no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Nos aprendimos, yo desde niño me aprendí quizás el versículo en Reina Valera 1960, porque el día de mañana traerá su propio afán. Cada día trae su propio afán, porque el día de mañana, dice Reina Valera 1960, traerá su afán. Pero este afán en PDT se traduce como preocupaciones. Cada día trae sus preocupaciones. Y como, ¿para qué le añadimos más? Y dice, cada día tiene ya sus propios problemas. Y esa palabra problemas también la resalté porque en Reina Valera dice, basta cada día su propio mal. Y ese mal que habla Reina Valera se traduce en palabras para todos como problemas. Entonces, si ya tenemos por sentado el verso 34, que van a haber días con preocupaciones y con problemas, ¿cómo es que nosotros estamos tratando de sumarle a la lista de las preocupaciones y los problemas cuando lo que tenemos que hacer es no preocuparnos por lo que necesitamos? Así que quiero cerrar este mensaje con algo, y es con la comparación de los títulos en la versión Reina Valera y Palabra de Dios para Todos. La Biblia en Reina Valera 1960 habla del afán y la ansiedad. Creo que nos hemos equivocado. Cuando venía desde la ciudad de Bucaramanga para acá, en el carro el Señor me dijo algo en el parqueadero y fue muy real lo que sentí. Él me decía algo y me decía, muchos han creído que el mayor arma del enemigo es el desánimo. Y es cierto, es un arma contundente. Satanás ataca con el desánimo. Satanás le gusta desanimar a los cristianos, a los hijos de Dios, para que se aparten del camino del Señor. Pero el Señor me decía, quiero que enseñes hoy de un arma que está consumiendo a los cristianos y que el enemigo utiliza mucho. No solamente es el desánimo, es el afán y la ansiedad. Cuando nos afanamos y ese afán nos lleva a tener ansiedad, automáticamente le quitamos la importancia a Dios y su primer lugar. Porque si vamos a la versión PDT o Palabra de Dios para Todos, el título es Busquen primero el reino de Dios. Es decir, que a mí el Señor me hacía sentir algo claro, y es: nosotros tenemos un problema, y es que no buscamos primero a Dios porque hay algo que nos está robando esa oportunidad, y es el afán y la ansiedad de las cosas por las cuales la Biblia nos enseña que no debemos preocuparnos, porque si bien la necesitamos, nuestro Padre nos la va a proveer. Y quiero concluir con algo más. Si la Biblia me dice que mi Padre conoce lo que yo necesito y Él me lo puede proveer, hay una condición en la mitad. Reitero,
Todos necesitamos muchas cosas. Pero la Biblia dice que todo lo que yo necesito, mi Padre que está en el cielo lo conoce y sabe qué es lo que yo necesito. Así que Él me lo puede entregar porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero hay un requisito con el que quiero sellar este mensaje. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No es buscar el reino de Dios y su justicia. O no es hacernos lo loco, hay que buscarlo. Pero no basta con buscarlo, hay que buscarlo prioritariamente, primeramente. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y mire lo que dice la palabra. En la versión Reina Valera 1960, que quizás es la que muchos nos conocemos de memoria, dice, y todas esas cosas os serán añadidas. O sea, la de comer, la de vestir, la de beber. Y todas esas cosas os serán añadidas. Pero me impresiona lo que dice PDT. Y busquen primeramente el reino de su justicia y se les dará todo lo que necesiten. Así que quiero terminar con una pregunta. ¿Sabe por qué tú y yo no tenemos todo lo que necesitamos? Porque quizás no hemos buscado primeramente a Dios. Mira qué irónico es esto. Le decimos a Dios, Señor, estoy angustiado por lo que necesito. Y Dios dice, bueno, yo tengo todo lo que tú necesitas, pero tú a mí no me das el primer lugar. Pero Señor, es que yo debo hacer esto porque me preocupa porque necesito, porque me preocupa porque necesito, porque me preocupa porque necesito. Y Dios dice, todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, Dios lo tiene. Pero si buscamos a Él primeramente, su reino y su justicia, Él, que es nuestro proveedor, nos lo dará. Hay personas que dicen, bueno, pero si yo me quedo en la casa, Dios no me va a dar nada. Dios no quiere los vagos, es cierto. Dios no quiere que estemos durmiendo. Dios no quiere que estemos esperando que caiga todo del techo. Pero ¿sabes una cosa? Dios no dice que dejemos de hacer, porque las aves no dejan de hacer. ¿No he visto un ave en vida que deje de cantar? ¿No he visto un ave que diga, canto de lunes a viernes porque el domingo, sábado y festivo yo voy a descansar? No la veo. Por eso tienen todo lo que necesitan. ¿Sabes una cosa? No se trata de descansar. Se trata de priorizar. Priorizar es darle el primer lugar al único que lo merece y que debe tener ese lugar. Y es Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos, todo lo que tú y yo requerimos, está en las manos de Dios. ¿Por qué no nos ha sido entregado? Respuesta, porque Dios no ha ocupado el primer lugar en nosotros. Porque hemos buscado los afanes del mundo, los afanes de la vida y no hemos dado el primer lugar a Dios. Así que quiero pedirte algo. Ahí donde tú estás, autoevalúate delante del Señor. Dile al Señor, ¿qué cosas me están robando el primer lugar para ti? Hoy puedo reconocer que mi afán y mi ansiedad ha sido un arma letal de Satanás contra mi vida. Hoy he podido entender que si hay algo que no me logró hacer el enemigo, quizás fue desanimar. Pero aunque no me logró desanimar, me embolató en los afanes y en la ansiedad de cosas que no me han permitido darle un lugar a Dios, cuando de manera irónica es cuando buscándolo primeramente a Él, no va a existir ansiedad, ni va a existir preocupación, porque es de Él que va a proveerse todo lo que yo necesito. ¿Cuántas cosas tú necesitas? No sé. ¿Cuántas cosas usted espera? No sé. Lo que sí estoy seguro es que todo lo que tú y yo necesitamos proviene de un Dios al que le hemos dado el enésimo lugar, el último lugar. Todo lo que tú y yo necesitamos proviene de la mano de un Dios que está esperando en un turno cuando Él no debería esperar turnos. Él es el único que debe ocupar nuestro primer lugar. Así que creo que estamos haciendo las cosas totalmente al contrario. Hoy le invito en el Señor a que haga algo conmigo. Cerremos esta transmisión orándole al Señor y diciéndole, Padre, por favor, enséñame a que el afán y la ansiedad no deben tener lugar en mi vida. Porque si hay una arma que el enemigo ha usado, el Señor me lo decía tan claro cuando
encendía mi carro en el parqueadero para salir de Bucaramanga hacia este lugar. El Señor me lo decía con tanta claridad. Un arma letal de Satanás, me lo decía. Muchos solamente se dedicaron a pensar que el desánimo es el arma de Satanás. Pero el Señor me lo enseñó a mí a través de estos días de terribles preocupaciones por mis compromisos personales y laborales. Y hoy se lo transmito a usted en el Espíritu a través de esta enseñanza por misericordia y gracia de Dios que me ha permitido hacerlo. El afán y la ansiedad nos está robando la paz, la tranquilidad y la confianza en Dios. Y quizás puedo ver a Satanás sacando un montón de sonrisas y dicen ser hijos de Dios pero no tienen fe. Dicen amar a Dios y conocerle pero no le dan el primer lugar. Dicen que conocen a Dios pero lo conocen tan poco que ni siquiera tienen claro que de Él es que proviene todo lo que ellos necesitan. Y están haciéndolo en sus fuerzas cuando no es de nuestras fuerzas que provienen las cosas. Siento hacer unas preguntas a nivel de reflexión para que tú vayas orando ahí mientras cerramos la transmisión. ¿Conoces a Dios? Entonces, ¿por qué te preocupas? Si lo conoces bien, debes saber de antemano que eres el proveedor. ¿Tienes claro tu posición de hijo de Dios? Porque si tienes claro que eres el hijo del Dios Todopoderoso, ese Dios es tu Padre. Y si es tu Padre, Él siempre hará lo mejor a tus hijos. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Cuarto, ¿reconoces que tienen muchas necesidades? Pues estás haciéndolo mal. Tú y yo no debemos preocuparnos por enlistar una serie de necesidades. Debemos preocuparnos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el que conoce nuestras necesidades y no necesita que se las recordemos, es el que nos va a proveer a la distancia y al mismo nivel de respuesta que nosotros le pedimos el primer lugar a Él. Les amo, les bendigo, les quiero con todo mi corazón y quiero decirles que el Señor está esperando para que tú y yo volvamos al primer lugar a Él, le entreguemos todo, porque Él está con unas manos llenas de bendiciones. Quiero decirte algo, Dios que te ama tanto que te quiere bendecir, pero déjame recordarte que tú y yo hemos sido el mayor impedimento, porque no hemos entendido esta palabra que Él hoy nos revela para que entendamos que lo que va a pasar de ahora en adelante pasará a la medida que nosotros le demos el primer lugar a Dios, le busquemos primeramente a Él y obremos en su justicia. Chao, chao, les bendecimos y nos vemos el día domingo en una transmisión más a las 9 de la mañana. El Señor les bendiga.